Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá con FACT, que es de factoría, ¿no? Factoría de arquitectura. Fábrica de Claro, arquitectura contemporánea. exacto. Muy bien. Max y Lautaro, Sí, ¿exacto? sí, muy bien. ¿Cuál es cuál? Yo soy Lautaro Y y Max. Max. Muy bien. ¿De dónde viene el nombre? Factoría de arquitectura contemporánea. Eh, Creo que un poco nos gustaba esta idea de la fábrica como concepto de trabajo, ¿no? De que las ideas no vienen solo, no sé, mágicamente, o esta cosa más de el atelier del arquitecto ahí, que está solo dibujando, sino como esta cosa de que Sí, como una construcción. claro, las ideas hay que trabajarlas, ¿no? Hay que fabricarlas, hay que meterle proceso. Las obras son, al fin y al cabo, un ejercicio de fabricación también, porque siempre, bueno, siempre nos propusimos no solo eh, Sí, hacer proyectos, sino también trascender dirección de obra, obra. en obra construida. Claro, construir la obra como nosotros la pensamos en el estudio, ¿no? Llevarla como a cabo. Entonces creo que viva un poco ese juego de, bueno, fabricar las ideas, trabajarlas, refabricarlas, ¿no? Como uno va siempre como desarrollando como conceptos en el estudio y después tal vez vuelven esos conceptos, los volvés a trabajar y al mismo tiempo, bueno, el tema de fabricar la obra, ¿no? Construirla, llevarla a cabo, creo que iba un Sí, y poco el por hecho ahí. contemporáneo también, Sí. ¿no? Como una mirada que tiene que ver mucho quizás con la práctica actual, pero puesta también en el mañana, ¿no? O sea, Bien. tratar de... Y cada uno, porque lo bueno de la fábrica y el concepto de fábrica es que cada uno es una cosa, ¿no? Mm. El que está en la máquina, después bueno, todos los pasos las hace una persona, ¿no? Y esa persona siempre hace lo mismo. Por eso pueden salir todos los productos. Exacto. En su caso es lo mismo. No, Vos haces algo, el otro hace otro. internamente en la oficina no, si bien obviamente hay roles definidos, muchas veces esos roles están en continua mezcla. Sí entendemos que el proceso de llevar adelante un proyecto, ya sea en la oficina o todo lo que pasa después por fuera de la oficina, sí tiene que tener como un procedimiento que es muy marcado, pero dentro de ese procedimiento los actores pueden estar tranquilamente Claro, sí, va más, mezclados. va más que a la repetición del trabajo, va a la idea de, de la, De la de la eficiencia eficiencia, ¿no? De un de un proceso, proceso. claro, los procesos, sí, sí, los procesos intentar que estén estandarizados y que ese estándar nos permita después, sí, digamos, volar más en el diseño, en los procesos, digamos, conceptuales y eso. Exacto, lograr como esa, digamos, como esa automatización del proceso, ya sea constructivo o una documentación, lo que sea, es una manera de ganar tiempo para hacer más y mejor arquitectura, ¿no? Viste que si ven las grandes oficinas europeas o estadounidenses, no sé, Culjas, MRB, todos estos, casi siempre tienen, sus oficinas está, o Foster, ¿no? El asesor del encofrado de hormigón, el asesor de estructuras, el asesor de carpinterías, ¿no? Y cada uno, no sé, ¿no? Son como específicos. Y muchas veces se critica esas especificidades, ¿no? Porque diciendo, bueno, y acá en Argentina o en Latinoamérica es muy difícil todavía, no está ese modelo, ¿no? ¿Ustedes Ujú. qué opinan de eso? Por este concepto de fábrica, ¿no? ¿Tienen colaboradores que solamente hacen las carpinterías? ¿Qué piensan de eso? A ver, sí, tenemos como dos approach, digamos, a ese mundo. Por un lado, uno muy real, que es que nosotros también trabajamos en Los Ángeles, digamos, los dos trabajamos afuera, nos formamos afuera, pero después hoy desde el estudio también tenemos relación con estudios con los que trabajamos y hacemos obra en el exterior, sobre todo en California, digamos. Y ahí, bueno, tenemos ese día a día con toda este número de consultas, ¿no? De asesores para cada cosa súper específica, o sea que en eso estamos como muy empapados. Por otro lado, sí, lo que vos decís, ese modelo no se aplica en Latinoamérica, o por lo menos en Argentina,
Sobre todo por una cuestión, creo yo, de costos hoy en día, ¿no? Como que si hay De que tener estructura. listas, una estructura tan grande, bueno, obviamente que sus costos, pero acá sí termina pasando, si uno lo intenta, y creo que es el camino en el que estamos, que es que está bien, tal vez no tenés el ingeniero especialista en carpintería, pero sí tenés al fabricante. Exacto. Y nosotros intentamos llevar a esa gente que tal vez está más en el día a día de la fábrica o de la construcción, pero sí llevarla hacia ese lado, ¿no? Que cada uno aprovechar esa especialización, ¿no? Porque ellos la tienen. Puede no ser un ingeniero o un arquitecto especialista en eso, pero sí es el tipo que está en la fábrica todos los días. O el tipo que está en obra todos los días con tal especialidad, ¿no? Exacto, sí, Entonces, tratar de generar como el sistema sin la necesidad que sea puntualmente un desarrollo de una empresa puntual que se dedica a hacer una X cosa, sino que el trabajo con la cercanía, ya sea con los proveedores, ya sea con los contratistas, ya sea con cualquier actor que tenga que estar en la obra, o sea, nos parece que es algo que nutre no solo a los proyectos, sino también a ellos, ¿no? Es una forma quizás se ve plasmada mucho en la parte de gerenciamiento, sí. ¿no? De las obras. Es decir, entender que el gerenciamiento de una obra tiene que trascender a lo que pasa in-house en la oficina, sino que tiene que ser algo que también tiene que aplicarse y replicarse en el proceso, digamos. Entonces muchas veces nos encontramos inclusive gerenciando trabajos que son propios de la obra, pero que vienen dados por un contratista, un proveedor o lo que fuera. Dentro de ese gerenciamiento y de ese trabajo en equipo, obviamente también está todo el conocimiento que ellos pueden tener en la práctica ya sea de un trabajo particular o no sé, en el caso de una carpintería, por ejemplo, de una fabricación. Mm. ¿Y en Los Ángeles o en California qué hacen? Bueno, o sea, tenemos algún proyecto propio, Ujú. como 100% propio bueno, de una casa o por proyectos así más chicos, parecido a lo que hacemos también muchas veces acá, ¿no? Como vivienda unifamiliar. Y después tenemos trabajo como, digamos, asociado con un par de estudios para los cuales, nada, trabajamos en conjunto, digamos. Hacemos proyecto, digamos, desarrollamos ese proyecto, lo llevamos adelante, documentación, incluso ayudamos en la parte de dirección de obra. Nada, es una asociación, digamos, con dos estudios con los que trabajamos ya hace bastante. ¿Y los clientes vienen por esta situación, por este trabajo con los estudios? Los clientes de Sí, California. no, y también por el backup que tenemos de la experiencia que hemos tenido también afuera, ¿no? O Claro, sea, sí, sí. los dos trabajamos en Estados Unidos, bueno, también en Europa, y obviamente quedaron relaciones con estudios de allá o mismo con gente, digamos, que nos ha permitido un poco desarrollar el Bien. trabajo Y de por, y- y por último, ya después arrancamos con lo que han elegido. ¿Dónde estudian ustedes acá en Buenos Aires? Estudiamos en la UBA, digamos, los dos hicimos la carrera de arquitectura en FADU. Eh, Bien. Después, nada, yo hice un curso de posgrado en la Universidad de Palermo, en diseño paramétrico. El autor hizo la maestría en economía urbana en Ditela. Bien. Sí, ¿cuántos estudios? Bien. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Y el primer ítem es una obra propia para conversar. Bien. Bien, vamos a Eh, compartir pantalla. A ver. Bueno, este es nuestro segundo desarrollo de vivienda familiar en Carlos Casares. Sí. Sí, nos parecía interesante mostrarlo porque también viene de la mano un poco con algo que vamos a mostrar después, que es el objeto en una búsqueda que estamos teniendo hoy en día en la oficina. Eh, pero bueno, es un proyecto que en un terreno de características totalmente distintas a las eras. Y bueno, es un proyecto que, si bien explora un poco el trabajo de terrazas con bandejeos de las eras, y bueno, y presenta como estos desafíos de cómo tomar un terreno para un proyecto de estas características que ya no es esquina, sino que es un proyecto, un terreno que está enmarcado en mitad de cuadra.
bueno, como una respuesta también técnica y constructiva se puede de alguna forma ir adaptando a distintas particularidades. O sea, en este caso, el proyecto plantea estos vacíos urbanos como expansiones propias de las terrazas, con estos voladizos que llegan a tener 3 metros, eh, que obviamente implican un montón de análisis estructural eh, que permita que estas contraménsulas que hacen que los voladizos se puedan sostener también colaboren, digamos, en el armado de los departamentos, ¿no? Porque cuando suelen pasar estas cosas, lo más difícil es lograr que los departamentos sean habitables, que tengan proporciones que estén acordes a la habitabilidad y bueno, y así poder lograr un poco la imagen del proyecto. Bien. Sí, o sea, Sí. está bueno que esto, que es como lo que hablábamos capaz un poco al principio, de la fábrica, esto de trabajar las ideas y volver a trabajarlas y tomarlas de vuelta o traer conceptos de otras obras anteriores y, digamos, comparado con Las Heras, que fue el primero, sí, tal vez hay una vuelta de tuerca en el tema de los voladizos, Sí, el tema hay, del cantero tiene como un retrabajo y en este caso se plantea distinto, ¿no? Como cosas que uno va aprendiendo o inquietudes que dijo, bueno, en esta obra no se hizo de una manera, vamos a probar de otra. Creo que sí hay una búsqueda de no repetirnos, ¿no? Como que sí, tal vez uno retrabaja los conceptos, pero no repetirlos, no entrar en una fórmula ya estandarizada exacto, inclusive que se repita el los lenguaje. algo interesante de este proyecto es el trabajo de las esquinas, ¿no? Que fue un desafío como muy grande, porque cuando vos, digamos, volás hacia un solo lado, la contramensura es más fácil de armarla, porque directamente va sobre los límites del departamento. Claro. Pero bueno, nosotros acá el desafío también era volar para ambos lados, como muestra un poco esta imagen virtual. Eh, y ahí, bueno, ya empieza a ser distinto el trabajo de una estructura con esta intención de liberar la esquina, ¿no? Que se da, bueno, tanto en unidades digamos, en las habitaciones, en los dormis, como en los estares. Que es algo que por ahí en las eras no lo teníamos, porque en las eras del trabajo en la esquina era la superposición de las terrazas y un poco toda esa espacialidad y ese vacío que era propio de llevar un poco el espacio del edificio a la ciudad. Bueno, en este caso, eh, las unidades se apropian un poco de esa situación con esta esquina liberada, ¿no? Hay algo que muchas veces los arquitectos contemporáneos hablan de que sus edificios son estructuras y que en realidad también sus edificios son estructuras porque es el único ámbito en que el cliente ni el inversor se puede como cambiarte o modificar, ¿no? Es como hasta la estructura llegan. Y posiblemente las fachadas son estructurales, ¿no? En este caso, ¿ustedes opinan lo mismo? ¿Es la estructura su campo de batalla? Como, bueno, si tenemos la estructura, ¿es No sé, nuestra? Creo que no en ese sentido en el que lo decís. O sea, sí nos interesa, claramente nos interesa mucho el estudio de la estructura. Trabajamos con un equipo de ingenieros con el que trabajamos siempre y siempre estamos como forzando un poquito más y sí es parte importante de nuestra obra. Pero creo que no nos pasó esto de... Creo que cuando defendemos el proyecto, cuando hay un cliente al que hay que defenderle el proyecto, creo que lo defendemos desde otro lado, ¿no? Desde la estructura, ¿no? Siempre hablando un poco más de la espacialidad, ¿no? Sí. Al fin y al cabo uno dice, bueno, la estructura en sí, además de tener un edificio, una construcción, la búsqueda tiene que ver con la espacialidad. A ver, los edificios en altura muchas veces pecan de la repetición automática de una estructura que es correlativa entre una planta baja y una planta alta, y lo que nos parece interesante de trabajar la estructura tiene que ver bueno, hasta dónde puedo forzar la estructura para empezar a generar espacialidades, como se ve, es el caso de este edificio. De repente tenés terrazas que están en doble altura,
de repente tenés, bueno, balcones donde estás sostenido en el cielo prácticamente, porque no tenés ningún tipo de columna ni nada que te interceda. Entonces, desde ese lugar sí pensamos que el aporte y la estructura y el estudio del sistema constructivo es fundamental para poder generar esas espacialidades. Sí, creo que está bueno, o sea, lo que decís de la palabra de aporte, ¿no? Como la estructura es un aporte y no es un, bueno, hay que solucionarla, es como hay que resolverla, ¿no? Resolvamos la Ok. estructura. Si fuese una cosa, ¿dónde van las columnitas? Y bueno, ya está. Eh, sino esto, que la estructura nos aporte algo Sí, dentro de nuestro trabajo de espacialidad, materialidad, digamos. es una Dentro de- exploración para lograr espacialidades que no, si no, uno también puede pensar que la estructura como un elemento rígido, y no, tratamos de pensarlo como un elemento que está mutando todo el tiempo y es completamente flexible y de alguna manera adaptándose a la búsqueda espacial que queremos de un proyecto. Y antes de pasar al siguiente, ¿creen que trabajando en Carlos Casares o en ciudades más pequeñas de la provincia de Buenos Aires, tienen algún grado más de libertad que tanto Buenos Aires capaz es mucho más exigente, más rudo, y capaz que tienen más libertad o es al revés? O las dificultades van por otro lado, o es lo Sí, mismo, pero la dificultad como puesta de todo, otro ¿no? lado. Creo que tenés, o sea, cosas que se te facilitan, por decirlo, y cosas que se Sí, te complican. Obviamente una gran ventaja de una ciudad más chica es la disponibilidad a veces de terrenos más interesantes, ¿no? Como de escaparle al 866 entre medianeras, ¿no? Como que creo que es algo que tiene este proyecto, que, digo, fue una decisión obviamente muy consciente de arranque del proyecto. Bueno, separémonos de las medianeras. Podríamos haber construido entre medianeras, pero Sí, bueno, no. Dijimos, claramente son 4 fachadas, y cuando, bueno, la quinta fachada, ¿no? O sea, la terraza también, pero claramente es un proyecto que se pensó en sus 4 fachadas, ¿no? Y esto de volar hacia adelante, pero también para el costado y también para atrás, ¿no? Como que cada fachada, esta es la parte de atrás, digamos, es el contrafrente, que muchas veces es, bueno, ahí no vamos a sí, gastar puede ser plata en tranquilamente una el estructura frente también. voladora, ¿no? sí, sí. Sí, tratamos como de nutrir a la totalidad del proyecto con las mismas intenciones. Digamos, no es un trabajo de fachada, es un Claro, trabajo de espacialidad. sí, sí, totalmente. En ese Bien. sentido, bueno, sí, tal vez es una ventaja de la ciudad baja y los terrenos un poco más amplios. Sí, Eh, y hay un aporte, porque también, obviamente, hay una cuestión de relación de incidencia que te permite liberar algunos metros más. eh, sí, que en eh, Buenos Aires tenés que aprovechar cada centímetro cuadrado Mm. al Pero bueno, máximo. también es como para tener una charla desarrollarla en una charla en sí misma, ¿no? Pero eh, también, bueno, ¿qué valor adquieren las cosas en base a la espacialidad? Bueno, también tiene que ver con qué uso de los metros se haga, ¿no? O sea, si no, tendríamos que estar yendo todo el tiempo explotando la totalidad de los metros, y la realidad que nos estaríamos perdiendo un montón de cosas. O sea, por hacer eso. Y muchas veces tiene que ver también con una parte comercial de cómo valorizar la realidad, ¿no? Algo que es una mera cuenta económica, decir, bueno, tengo un terreno, puedo construir tantos metros, ok, no los construyo todos, construyo menos, pero bueno, estoy aportando desde otro lugar. Y que eso también se arrastre a una ciudad, ¿no? Que permita tener ciudades que sean más amigables. Nosotros cuando pensamos este proyecto en sí mismo, podríamos haber construido más metros, o sea, en Las Heras mismo también podríamos haber construido más metros. eh, pero bueno, hay una idea de esto de hacer ciudad, ¿no? También con los proyectos, muchísimo más en ciudades del interior donde no hay muchísimos proyectos de este tipo. Entonces la responsabilidad creemos que es el doble y la asumimos totalmente. Claro, la verdad que es esa. O sea, en un 866 más en Capital, y bueno, yo qué sé, no cambia tanto la ciudad, digamos, pero estos edificios en estas ciudades bajas tienen un impacto enorme. Entonces, es importante que estén bien, digamos, Sí, que uno haga un trabajado, sí. esfuerzo para que, nada, para que tengan respeto por la ciudad y que no sea, bueno, construyamos lo más alto posible, los mayores metros posibles, por más que la volumetría o las vistas de la ciudad después, Sí, o la normativa misma te lo permite. claro. Bien. Y dijeron una palabra antes que no se suele usar mucho los arquitectos contemporáneos, que es la palabra fachada, ¿no?
Ya creo que nadie hoy en día en un estudio joven están pensando en fachada, ¿no? Tipo, nada, terminé la fachada, ¿no? Creo que ya es algo que Sí, sí, sí. existe. ¿Ustedes hoy tienen una preocupación del dibujo de fachada? No. No, 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 para nada, no. No, no, ¿Qué- lo que sí qué- creemos, no solo lo Sí, que decíamos como en términos de decir, estamos desarrollando un edificio que tiene 4 fachadas, es decir, no le estamos dejando que los laterales, que podrían ser algo secundario en un proyecto de arquitectura que no tenga una búsqueda, si querés, con cierto sesgo urbano, en ese sentido hablamos de las fachadas laterales, digamos. Sí hay una claro. intención clara, que es decir, ok, las fachadas no van a ser medianeras, por más que podamos abrir ventanas porque estamos separados, como se ve en el proyecto, digamos, hay una intención de trabajar esos límites laterales también del terreno, con la misma importancia e impronta que pueda tener el frente o el contrafrente. Bien. Y si alguien le dice, son formalistas, ¿les molesta o no les molesta? ¿Les molesta No, la forma lo o no? invitaríamos a visitar alguna de las obras nuestras para que experimenten la espacialidad. Pues eso, por eso no les gusta la palabra formalistas, entonces, No, es que ¿no? creo que no es no hay, o sea, no partimos de la forma, ¿no? No es tipo, Ok, bueno, dibujemos esa fachadita o ese 3D incluso, pero bueno, a ver, que salga uno para acá, que salga otro para allá, sino que es una consecuencia de la búsqueda siempre espacial. Exacto, también por eso los departamentos dan acorde a los metros que tienen y a los ambientes que tienen, porque si no, cuando uno trabaja, mira exclusivamente con una forma, y bueno, después todo se tiene que atar a la forma, entonces de repente tenés un dos ambiente que tiene el tamaño de un tres ambiente, y bueno, digo, es interesante ese trabajo de planta que también lo tenemos como siempre muy claro, que es decir, bueno, ok, esto tiene que funcionar proyectualmente, tiene que funcionar constructivamente y también tiene que funcionar comercialmente. estas palabras, ¿no? Fachada, forma, ¿creen que son las diferencias entre la arquitectura moderna y la arquitectura contemporánea? Creo que ese es el quiebre. Y es interesante lo que Sí, planteas, sí, puede ser, o porque es sea. cierto que son palabras olvidadas, y es cierto que hubo un momento histórico en la arquitectura donde todo giraba hacia la forma, digamos. Hemos visto Es- edificios con forma de guitarra, edificios con... eh, entonces, sí, puede ser que haya hoy en día se haya dejado de pensar como en una forma y bueno, el resto es algo secundario y algo que pareciera también inclusive mucho más genuino. Bueno, lo que está pasando adentro que se exprese afuera. Sí, creo que Mm. también tiene que ver con hoy en día no hay, no hay paradigmas, ¿no? En la arquitectura, no hay como había antes, ¿no? Bueno, movimiento moderno, el postmodernismo, como que deconstructivismo, sino bueno, que tiene que ver un poco con la sociedad de hoy en día, ¿no? O sea, estamos un poco Con las abiertos. personalidades. Sí, a ver, y hoy en día estamos abiertos a todo, por decirlo de una manera, como, digamos, la sociedad occidental, por lo menos, va en ese camino y en expresar la individualidad. Bueno, y eso se traslada a todos los ámbitos de la cultura, como es la arquitectura. Y entonces, bueno, cada edificio, cada proyecto es un individuo, ¿no? Que Sí, tiene su expresión, digamos. Nadie, no sé, uno sí, no intenta se hoy en día, ¿no? cuestiona, uno No se intenta no cuestiona encajonar, digamos. eso, encajonarse, ¿no? Como que antes, bueno, yo hago esta arquitectura, o mis proyectos son así, o estos arquitectos hacen esto, esta arquitectura, o hay una bajada de línea, y esto está bien y esto está mal. Hoy un poco no hay algo que esté mal, pero bueno, creo que tiene que ver con eso, o sea, la sociedad también es así, hoy Sí. estamos todos abiertos Sí, sí, a todo, digamos, a sí. una multiplicidad Vamos a la obra ajena, a ver. obras. Es una de las últimas obras de Big, de Bjarke Ingels Group, que son Mira vos. su propia oficina. Son lo que llaman sus headquarters. Eh, Claro. y nada, nos parece un proyecto súper interesante. A ver, obviamente nos interesa porque son temas que nosotros, salvando las distancias, obviamente esto no es una idea de comparación, pero bueno, obviamente son los temas que nos interesan. Obviamente acá habla de la materialidad, una materialidad transparente, ¿no? Expuesta, que la veo, ¿no? No estar ocultando los materiales, sino expresándolos y sacando lo mejor de cada uno. Obviamente hay un tema estructural muy importante en esta obra. Pero lo mismo, al fin y al cabo, esta obra
uno la estudia y parece haber empezado por un concepto y una espacialidad, ¿no? Y no es Sí. ¿qué podemos hacer con unos grandes ladrillos, de grandes Sí, vigas de y hormigón, ¿no? también una Sino- eficiencia, ¿no? Porque o sea, se ve esa fachada y, Sí, y viendo la fachada, o sea, vos decís, bueno, acá tengo dos subcontratos, podría decir. Tengo a alguien que está haciendo la hormigón y alguien que está haciendo las ventanas. O sea, eh, Sí, y son que al dos fin y al cabo, elementos. y que claro. al fin y al cabo, bueno, una oficina de arquitectura, digamos, ¿qué más puede englobar, digamos, en términos proyectuales? ¿Por qué llenarla de complejidades cuando en realidad se puede resolver tan simple como esto, digamos? Como Bueno, una y la arquitectura. escalera, ¿no? El sistema de Bueno, escalera. tal cual, creo que es esa dualidad lo interesante, ¿no? Que vos decís, bueno, son dos elementos. Ahora, cuando ves la complejidad espacial que logran, como decís, bueno, digamos, esa dualidad entre lo complejo y lo simple creo que es súper interesante. Y creo que es algo que sí, que nos interesa mucho, ¿no? Como ser eficientes, ser simples y al mismo tiempo que eso no significa, bueno, pero es una arquitectura Sí, aburrida efímera. o que no tiene ningún espíritu, ¿no? Sino como lograr, eh, Sí, digamos, estos espacios súper interesantes, al fin y al cabo esto, con dos decisiones súper puras, súper conceptuales y llevadas adelante a pleno. Y después esto, resueltas, pero resueltas de la manera más eficiente. ujú, Y estas son las últimas obras de él, Es una de las últimas, sí, de las sí, últimas construida. terminadas, ¿no? De las últimas construidas. Sí, sí, hace porque un año. hay algo extraño entre sus obras y este espacio de él de trabajo, ¿no? Ujú. Porque, ¿Qué sentido? porque casi siempre sus obras como más emblemáticas, ¿no? Tienen como una complejidad y hasta como una especie de barroco, ¿no? Y como exageración. La Y, formita. sí, ¿no? No son muy coherentes. Y acá es todo lo contrario, ¿no? Acá es súper pulcro, es súpermente minimalista, hasta esencialista es, ¿no? Sí, Y sí, vos sí. ves el triángulo de Nueva York y es Sí. hasta caprichoso, ¿no? Su obra es caprichosa, o el edificio del Lego. Sí, sí, Sí. sí, sí. Bueno, creo que también hay algo muy importante que es también el cliente. O sea, Sí, cuando vos tenés a una mega corporación como Lego que te dice, acá lo más importante es expresar el espíritu el de... espíritu del De juego y Lego. el espíritu obviamente de los Lego, bueno, hagamos, y sí, ese edificio, si querés, no sé si es caprichoso, es más formalista, tal vez, como hablábamos Sí. antes. En cambio acá son esos mismos el cliente. Y obviamente es un estudio, por más grande que sean, sigue siendo un estudio de arquitectura que tal vez no está como para tirar un montón de plata en sus propias oficinas. Y bueno, entonces por eso esa búsqueda de la Sí, sí, eficiencia. Eh, Igual que extraña que es esa columna de planta baja, ¿no? sí, es Parece como si como, estuviese sí, lo que tiene, demolida. claro, bueno, lo que tiene esto es que, o sea, está todo resuelto con esas vigas exteriores, con estas vigas diagonales que te armen las dobles alturas y la circulación con la escalera, y hay una sola columna. Esa única columna es distinta en cada piso. En este piso es de hormigón, de fenólico, digamos, acá es una pieza de mármol, como que bueno, en los pisos de abajo también, cada piso es como una pieza colocada Y ahí. están inclinadas, ¿no? Tiene otra Está como inclinación. giradito. sí, 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 sí. está girada. Bueno, acá se la ve del otro lado, ¿no? Es ese, tuvieron como que dijeron, uy, tenemos una columna, ¿cómo la resuelvo? Es la única columna del proyecto. Bueno, pará, pongamos esta Sí, es como piecita, si ¿no? fuera un muestrario de columnas. Sí, O sí, sea, sí, de Sí. materiales. Sí. Y después las escaleras siempre están como trabadas, ¿no? Está todo como trabado. Claro, van en esas diagonales internas, como que van calzando las sí, pero y también escaleras. expresan en la contracara, expresan el escalón, digamos, sin Sí, ningún tipo de... sí, sí, es como una pieza hecha, Sí, seguramente la fabricaron, vino así una grúa, la calzó ahí y listo. Sí. El corte es buenísimo. Corte es sí, espectacular. sí, Sí, sí. sí, 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 Está muy sí, bueno ese corte. sí. Sí, las distintas alturas, las distintas espacialidades, Sí, Y cómo la, se, re- y cómo la cruza. relación de las escaleras, ¿no? ¿Dónde está Sí, una escalera y la otra escalera? El juego de las Ujú, escaleras de sí, cambio de orden, ¿no? Entre sí. el primero, el segundo y el tercero y el cuarto. sí, 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 súper interesante. Hay como un...
Bueno, es como un recorrido, como si fuese el recorrido de afuera, ¿no? Sí. Bueno, también tiene eso, ¿no? Como que tiene esa circulación interior eh, y después también como tiene unos paseos rampantes. circulación, claro, esta es circulación totalmente exterior, que son como unos o sea, sirven de balcón, vos como que de cada una de estas niveles salís a ese balcón, pero si no también vas circulando, creo que en una de las Bien. imágenes se ve la escalerita, ¿no? Deben ser Que como expansiones de recreo, ¿no? claro, acá tenés, ves, o sea, arriba, cuando llegaste arriba del bloquecito, es balcón y expansión, y al mismo tiempo es esa circulación que lleva a la terraza. Vamos Sí. a la maqueta, a ver. Dale. Espera, dejo de compartir. Que es algo que también podríamos discutir, si se sigue usando o no se sigue usando hoy en día. Este proyecto tiene la particularidad que está bueno mostrarlo, que es un proyecto entre medianeras, Bien. que tiene unos arcos, Sí, es un terreno de más de 8, o sea, es como 10 metros. sí, son como una sucesión de arcos que sostienen, por ejemplo, todo este entrepiso está colgado de esta vía y de estos arcos. Entonces, es todo lo que sucede por abajo, digamos, ya sea en el acceso, en esto que es como un garage, taller, después pasa el loft a sucederse en la segunda etapa del terreno. Pero bueno, un poco cómo liberar totalmente el nivel cero, eh, haciendo una estructura que vaya de medianera a medianera. O sea, son Claro. 12 metros. Son 12 metros Bien. que nos liberaron toda la planta baja, como se ve en el corte, por eso la idea de esta maqueta también el corte. Y eso, incluso las situaciones estas de habitables acá arriba están colgadas. Exacto. Entonces, bueno, otra vez obviamente el trabajo importante de la estructura, ¿no? Sí, que Y acá esta, no se evidencia tanto, pero se evidencia en la espacialidad. Claro. Digamos, cuando sí. está en este espacio de acá o en este por acá, o sea, de repente decís, bueno, che, pará, esto cómo se está sosteniendo, está flotando ahí en el aire, y mucho más en este caso donde la medianera es consolidada y no terminás viendo ninguna columna, porque queda la medianera. Y conceptualmente uno tiene esa cosa como de, ok, estoy entre medianeras, tiene incorporadas las paredes medianeras. Entonces, che, como qué está pasando en el centro de la planta, está totalmente liberada, digamos. Bien. ¿Y esta casa está en construcción? Ya está terminada. Sí, está terminado, Ah, sí. Digamos, se entregó hace poco. Sí, sí, sí. ¿en Buenos Aires o en No, es allá otro también. lugar? Sale, Sí. sí, sí. Bien. ¿Extrañan las casas urbanas? ¿Cómo? ¿Extrañan la casa urbana en Buenos Sí. Aires? Urbana, sí, sí. Urbana en sentido Sí, en sí, en casas capital. en Sarmiento y Claro. Mitre, hay una casa, Sí, ¿no? yo creo que un poco se extraña, ¿no? Esa cosa de. A ver, esa posibilidad también de hacer una casa en un terreno en capital, hoy parece. Sí, que te Poco. queda Villa Devoto y nada más, creo. Exacto. Eh, pero bueno, también nos parece súper interesante esta cosa de esta reinterpretación de la casa, como, bueno, ok, la parte del mercado de suelo te presenta este problema de decir, bueno, es imposible hacerse un terreno para construir una casa. Bueno, ok, aparecen estos proyectos de departamentos de 4 pisos, donde de una mediana escala, que nos parece súper interesante esa escala de trabajo, donde, bueno, de repente tenés unidades que son propias de una casa, Mm. con la diferencia de estar inmerso, digamos, en un edificio que forma parte de una ciudad. También Sí, hay que nosotros tenemos. considerar esa evolución de las ciudades, ¿no? O sea, de los recursos, de la Sí. infraestructura, ¿no? Sí, a nosotros también nos interesa mucho la ciudad, digamos, Sí. y todo lo positivo de vivir en la ciudad, una ciudad como Buenos Aires. Entonces, digamos, no lo vemos como algo, no es algo peyorativo, no es algo negativo, ¿no? La ciudad, al contrario, como todo, cada una tiene o sea, hay que encontrarle las ventajas, explotar esas ventajas. Sí, creemos como que hay una mutación, ¿no? De esa casa de Mm. único a un proyecto donde puedan convivir más de una casa.
que tiene más que ver también con una ciudad contemporánea, ¿no? Es repetir Sí, en cualquier más anónimo. Pues, yo la persona aferrada a su terreno, que se entiende desde lo emocional, o sea, desde lo urbano y desde lo que tiene que ver con la infraestructura, y bueno, es contradictorio, digamos. Si queremos ciudades que evolucionen y vayan, digamos, incorporando muchísimas temáticas que tienen que ver hoy en día, como desde la inteligencia artificial hasta nuevos modos de habitar, bueno, eso tiene que cambiar. sí. Sí, en el proyecto estaba pensando, eh, pues habían posteado como unas casas en Rosario, ¿no? Estas casas que suceden en todo el país, ¿no? Estas casas del 50, del 40 hasta el 70, ¿no? Estas casas entre medianeras de barrio de una planta y media, que eran todas diferentes, todas tenían como su personalidad, y son todos estos arquitectos anónimos, ¿no? Que está lleno, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno puede ir por Lugano, ¿no? Está lleno. Y Sí, que tenías el Art Nouveau, tenías el Art Deco, tenías la italiana, y que ujú, vos podías hasta ahí caminando y decir, bueno, este era el francés, este era el español, este era el loco del barrio, este era, ¿no? Y hasta sí, podías imaginarte hasta la personalidad del arquitecto. ujú, Y hoy en día no, hoy en día hay una cuestión, bueno, la contemporaneidad es eso, ¿no? Es como sí. más neutro, ¿no? Ujú. Fuera nuestras personalidades. Y vas a los countries y es lo mismo, ¿no? Todas las casas de los barrios privados tienen un orden hasta que, esta es la de, Sí, Sí, no sí. sé, sí, sí, la de caballero, ¿no? Esta es la de arraigada, ¿no? Es como sí, que sí, sí, aparecen así. Pero sí, después sí, es todo, sí, sí. Sí, creo que más aún en los countries, ¿no? Creo que va de la mano del concepto de country, de La casa, es la casa, la es el casa country con la casa. y homogeneizar un montón de cosas, no solo en la arquitectura, y entonces, bueno, creo que sí, responde a... No, y también muchas veces tiene que ver con una estandarización. Nosotros Claro, hoy hablamos, una idea de todo el tiempo estar pensando en esto, de no repetirnos, de no autocopiarnos, digamos. Eh, ¿Por qué? Porque consideramos que hay muchísimas búsquedas distintas para hacer e igualmente interesantes, ¿no? Donde tiene que existir siempre el componente del cliente, el input, digamos, del cliente, sí. permita como esta diversidad, ¿no? Eh, pero bueno, hay muchísimos conceptos para explorar. Nosotros muchas veces por ahí tomamos un concepto y lo trabajamos en un tipo de obra y lo trabajamos en otro tipo de obra, pero la aplicación es totalmente diferente. Vamos al dibujo. sí, como que, o sea, mientras íbamos eligiendo, ¿no? Pensamos, bueno, qué obra, qué maqueta, qué objeto, ¿no? Y como todos nos llevaba como, bueno, a esta parte más Sí, también esa cosa de cuando leímos dibujo, uno creativa. también piensa esta cosa del dibujo, el dibujo, del trazo del arquitecto. No, un Del poco va en, cuaderno de eh, viaje. sí, un poco va en línea con lo que hablábamos del por qué fábrica de arquitectura contemporánea y que tiene que ver con esto. Los dibujos para nosotros, y por lo menos como nosotros lo queremos llevar adelante en la oficina, terminan siendo obras construidas. Y para que sean obras construidas tiene que haber muchísimo dibujo que tiene que ver con cuestiones que son meramente técnicas, donde también la belleza y el arte puede estar en la resolución de un detalle constructivo que va a traer mejor confort. eh, o un detalle constructivo que va a ayudar a que una terraza evacúe de una mejor forma el agua. Nos parecía como romper con eso por ahí del dibujo más artístico y no dejar de pensar que esto también es parte del arte de una obra, ¿no? Sí. Sí, sí, Y es también donde, digamos, todo el tiempo que se pasa, ¿no? En el estudio dibujando, suele ser más dibujando esto, más documentando, más metiendo, asegurándonos que la obra y el proyecto que pensamos y los conceptos que pensamos, la espacialidad, después se construyan de esa manera. Entonces, sí, uno termina estando más, este es el dibujo, digamos, Ujú. de los arquitectos. eh, Tal vez en el que más tiempo se pasa que dibujando la fachada, como decíamos, ¿no? Como bueno, uno ya no dibuja la fachada. El dibujo importante también está acá.
Y a su Sí, vez, imagino que es un dibujo que se va actualizando todo el tiempo, ¿no? Porque sí, posiblemente uno de estos detalles puede ser de las eras y ahora es el de la casa, ¿no? Porque sí. posiblemente se puede ir como adaptando el mismo dibujo y no se vuelve a hacer desde el Creo que principio. iba. Hay como una evolución, Sí. en parte hay una evolución en base a la experiencia, claramente, pero también hay una forma de pensar en esta idea de pensar cada proyecto como una oportunidad para desarrollar una búsqueda. Bueno, también pensar cada detalle como una oportunidad para... la realidad es que tenemos muchísimo, obviamente hay una base de trabajo que es, digamos, que es como un estándar de trabajo, pero después cada obra tiene resoluciones y complejidades que son completamente diferentes. Eh, Obviamente siempre tratar de trabajar esta idea de que, ok, no podemos tener 100 complejidades en cada obra, porque no es ni económicamente viable. Entonces, lo que necesitamos es decir, bueno, ok, definamos las obras en 10 detalles. O sea, esta búsqueda que hicimos, proyectual, que hicimos estructural, bueno, ¿cómo se materializa en 10 detalles? No puede haber 50 porque estaríamos como buscándole una vuelta que excedería muchas veces las posibilidades de tiempo, costos y demás. Bueno, entonces ser inteligentes en definir, ok, va a ser el detalle y que ese detalle no solamente tenga que ver con algo estético, sino que tenga que ver con algo totalmente funcional. Sí, y esto, creo que si terminamos una obra, o sea, si nos pasase alguna vez que una obra termina teniendo 50 detalles específicos, especiales, todos distintos, probablemente esa obra no sea la Sí. mejor. Como que esto que veníamos hablando de la simplicidad, de la eficiencia, como algo positivo, ¿no? Como algo destacable de la arquitectura y de un proyecto de arquitectura, se tiene que manifestar en esto. No puede ser solo, es simple a la vista, la espacialidad es compleja, pero después tenés 45 resoluciones distintas, porque la verdad que eso no sé, no es lo que nos gusta o no creemos que es lo que No, y aparte también va a muchas brindarle veces la buena el detalle arquitectura. viene a compensar, o sea, muchas veces viene a compensar, hay una búsqueda espacial que nos encanta, que nos parece súper interesante desarrollar, pero bueno, al mismo tiempo nos obliga a forzarnos en algunos, o sea, es un poco contraproducente para el funcionamiento de la casa en algún punto. Bueno, ahí aparece también el detalle para Sí, para coser, solucionarlo, ¿no? coser Para esos dos solucionar temas. esta. Exacto. Por eso me parece súper importante el desarrollo de esto, ¿no? Bueno, ahí hay varios detalles, ¿no? Tenés detalles de carpintería con estructura, carpintería con suelos o con cubiertas o cubiertas. ¿Cuál es el detalle que siempre tratan de entender o de estar como más atento? ¿Hay un encuentro que les interesa más sobre otros? ¿Es la estructura sobre la Por ejemplo, carpintería? en esta obra hay un detalle que es 100% de aplicación, que es este, que tenía que ver con, ok, nosotros tenemos un doble muro, tenemos la estructura que va en esta línea, pero al mismo tiempo tenemos carpinterías que al generarnos el doble muro teníamos que llevar al filo interior, ¿no? Bueno, si nosotros no hubiéramos dibujado este desvío de la estructura, digamos, esta parte, tendríamos que haber adintelado toda la obra. Mm, claro. Entonces, hay una búsqueda a ver, esta es una casa que particularmente está en el medio de un campo, entonces, por eso también el uso del doble muro y el tema de la eficiencia energética en esa condición de terreno. Bueno, como una cuestión que es una característica del terreno termina trasladándose a una decisión de un detalle constructivo porque el terreno te lleva a trabajar con la cámara y el doble muro, y el doble muro te lleva a la complejidad de tener que resolver qué pasa acá, y esto termina siendo una eficiencia en obra, porque vos terminaste la estructura y ya tenés todos los dinteles de las ventanas hechos. Mm, bien. Como en este caso que pudiste identificar la casa, ¿podés identificar cada detalle y obra? Sí, Sí, 100%. Sí, sí, 100%, sí, 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 sí. porque, digamos, como nos pasa esto, o sea, trabajamos obviamente hay estándares de construcción y detalles que ya tenemos estandarizados, pero después, como hacemos esto de no repetirnos, digamos, siempre esta búsqueda de no repetirnos, es como que sí, ves el detalle y decís, este detalle estandarizado con esta vuelta de rosca fue para solucionar
esta obra o este proyecto, ¿no? Entonces yo creo que sí, en Sí, o general, esta condición que es distinta sí. a la de un proyecto al otro. O la evolución, decís, claro, este detalle que estoy viendo, lo que pasó, sé que es de esta obra porque sé que en la anterior hicimos esta vuelta de tuerca, entonces ahora lo hicimos mejor o cambió. Nada, también uno se va adaptando a la tecnología, a los nuevos materiales, ¿no? Es una mezcla de un montón de cosas. Por ejemplo, yo ahí hice la trazabilidad con el terreno y los terrenos son todos distintos. Entonces, quizás el terreno te termina impactando en un detalle constructivo. Mm, Sí. bien. Pasemos a la última, el objeto. Nada, lo mismo, otra vez, volver a trabajar sobre conceptos que trabajamos en algún momento, y bueno, que van y que vuelven. Eh, y sí, esta es interesante incluso a la vuelta. Como, bueno, nada, estamos como empezando a trabajar en estas ideas de más trabajo en altura, eh, y al mismo tiempo de descomponer, ¿no? Como que estamos trabajando en esta idea de las cajas que se rompen, que se descomponen. No quiero decir en la fachada que se descompone, pero bueno, Sí, en la como, volumetría, ¿no? En la individualidad de estas unidades, que pueden ser, bueno, unidades o pueden ser, no sé, puede ser un detalle constructivo en algún lugar, digamos, pero bueno, como la descomposición y la individualidad, digamos, creo que va por ese lado. sí, y la expresión, ¿no? Entonces, están con esta imagen más de los neerlandeses, ¿no? Cada uno es singular y un edificio tiene que tener todas estas posibilidades de adaptabilidad, ¿no? Y de células, ¿no? Sí, porque un poco No esta cuestión moderna de somos todos iguales y todos vivimos en el mismo departamento. Al contrario, claro, o sea, creo que va por ese lado. O sea, cada cliente, a ver, nosotros como creo que la mayoría de los estudios chicos, ¿no? Que empezaron con casas, una casita acá, una casita allá, y bueno, y cada una de esas casas fue pensada individualmente para un cliente, ¿no? Y después como, si tenés la suerte de empezar a pegar un poco el salto a una escala más intermedia, bueno, ahora todos estos clientes, tal vez porque no los conozco, tal vez porque hay un desarrollador, un inversor grande, que, bueno, son todos iguales. Toda la gente que va a vivir acá es toda igual. Y Y no. en contra de eso. Claramente no va a ser así. Digamos, o sea, uno que incluso, está bien, uno no va a conocer, no sé, estamos desarrollando 14 departamentos, tal vez no sé si llegas a conocer a los 14 clientes finales que van a vivir ahí. Sí, Bueno, pero esa diversidad, la digamos, diversidad o existe sea, igual. la O sea, diversidad tiene que existir y uno puede entender un mercado en el que, bueno, probablemente en este sector de la ciudad no vivan familias grandes, vayan a ser más, no sé, parejas jóvenes. Ok, bueno, eso, pero todas las parejas jóvenes son iguales. No. Entonces, No. bueno, ver diversidad nos parece sí, interesante, nos parece necesario. Eh, sí, y también nos parece que es una búsqueda distinta espacialmente a un poco a lo que venimos trabajando. Entonces también nos entusiasma y este tipo de ejercicios también es una forma de hacer ciertos brainstorming sobre lo que ya tenemos incorporado, ¿no? ¿Estos sí, ejercicios son de aprendizaje y son de investigación o están trabajando en un proyecto grande? ¿O es un poco solamente de todo, entre ¿no? ustedes? Es un poco de ambas cosas. O Sí, es sea, un poco una investigación, es un poco, o sea, una investigación que al fin y al cabo vemos un futuro de esa sí. investigación, vemos un objetivo, tal Pues eso vez. no es todavía no tienen un cliente, están No es un pensando, cliente, pero sí está la mira hacia ahí, Sí, ¿no? sí, así, O así. sea, no es una investigación, bueno, ya está, Estamos desarrollando un proyecto quedó en nuevo, el ¿no? aire, Estamos digamos. desarrollando un proyecto nuevo bueno, todavía está en esta instancia. Claro, Eh, claro, claro. Como esta pero búsqueda que tuvimos en un momento, que vuelve y bueno, cómo aplicarla. no, bueno, y también trabajan como en ensayo. Bueno, puede pasar esto, vamos a hacer algo entre nosotros, personalmente como trabajo de investigación o de ver qué puede pasar. creo No que sé si de no. investigación, como uno entiende de investigación, pero sí creemos muy fuertemente en esto que decimos de no parar, ¿no? De que siempre estamos buscando, Sí, en esta cosa también de que no hay proyectos chicos. O claro, sea, claro, o sea, ya sea el proyecto al chico, sea el contrario, proyecto grande. para nosotros los proyectos
los proyectos chicos son un campo de exploración hacia cuestiones donde uno puede desarrollar ciertas audacias que trasladarlas a un proyecto grande y no tenerlas trilladas podrían generar, digamos, ciertos problemas en la evolución de una obra. Bueno, hemos hecho hace un tiempo el acceso a un tanque australiano peatonal. O sea, y uno dice, bueno, la escala del estudio, en el momento en que estábamos, lo que fuera, y sin embargo son ejercicios que nos involucramos con la misma tenacidad que lo hacemos en un proyecto de 2.000, 3.000 metros cuadrados. Si tengo un proyecto chico, me permite, ¿no? Como explorar eso a full, ¿no? Y construirlo y llevarlo a cabo, y el día de mañana eso seguramente va a ser un concepto que vamos a seguir explorando, luego de haberlo construido, tal vez en un proyecto más chico. Sí, y al mismo tiempo estar dándole una identidad a una obra que podría ser una casa, la típica, una casa chica, que se dice, pero no lo vemos nunca de esa forma. Sí, no Creemos importan que, los metros, creemos, ¿no? Para el exacto, proyecto. como O sea, la el proyecto es espacialidad. interesante La porque... espacialidad puede ser una cabina de Sí, teléfono, sí. que tiene un metro por un metro. O sea, no depende del tamaño de una obra. Sí. ¿Sienten la carencia de concursos? ¿Te gustaría que haya concursos? La verdad es que, bueno, ahora hace un tiempito que no hacemos Sí. concursos, nos parece una Porque instancia... no hay. Sí, hay muy poco, lo poco que hay es muy difícil que se construya, etcétera. Pero sí, no, a ver, como concepto y como en instancia es espectacular, espectacular. Solo el participar, ¿no? O sea, eh, pero, pero sí, Sí, yo respecto a los concursos, yo creo que tendría que haber aplicaciones, que podría haber 1.000 concursos. Si la obra pública hiciera concursar a cuando hay que hacer una plaza, por ejemplo, eh, Sí. tranquilamente, Escuelas. exacto, todo, sí, todo podría concursarse en un creo que siempre tendrían que estar, obviamente, haber una mayor noción sobre los costos y la disponibilidad de recursos que hay para hacerlo, para que sean más realizables también. Sí, hay como una separación No ahí, ¿no? disociar. Si hago el concurso, bueno, va a ser un proyecto como más caro, más difícil de construir, más... Entonces el concurso, por un lado, es como que, bueno, yo necesito construir las escuelas eficientemente, barato, rápido, entonces no voy a hacer un concurso Bueno, el donde... concurso el otro día estaba analizando el concurso de las escuelas de la década del 80, las de ladrillo a la vista, las repúblicas Sí, fueron fantásticos, Tal cual. sí, sí, fueron sí, sí, Es brillantes. que sí, hay sí. experiencias espectaculares de los concursos. Pero Ahí bueno, tenemos algo básico como una escuela, como el Ministerio de Educación, sí, algo fundamental y algo donde lo importante que sería que todas las escuelas estén bien diseñadas. y con Eh, concursos. sí, 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 por sí, sí, eso. sí. Sí, cada obra pública debería ser una oportunidad para hacer un concurso. O sea, sí es cierto que A ver, para... Bien. Buenísimo. Bueno, nos veremos ahí por la calle en cualquier Dale, momento. buenísimo. buenísimo. Gracias por convocarnos una vez Sí, más. muchas De gracias. nada. Estamos al Así que hablar. hasta la próxima. Saludos. Dale, nos Gracias, vemos. hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.